de repuestos son donde tenemos de todo para que incluso tú puedas hacerlo. La Galucha Restaurante, el mejor sabor peruano en Macul. Compra hoy tu Chevrolet sin pagar. Presentan Cónclave Deportivo. Porque hablamos de fútbol como a ti te gusta, con opinión diversa y sin compromisos. El deporte que mueve nuestra pasión llegó para quedarse. Desde ahora tendrás un lugar donde encontrar todo lo que necesitas saber. El pitazo inicial da por comenzado el partido que se juega desde ahora en la 92.9. Aquí comienza Cónclave Deportivo. Buenas tardes, bienvenidos a este día viernes 29 de marzo. Se nos fue este mes maldito. Hacemos el capítulo 821, hashtag del día de hoy, Cónclave F6. Graves denuncias. Blanco y negro otra vez en la mira. En la reunión de ayer surgieron nuevas diferencias entre Gabriel Ruiz-Tagle y Aníbal Mosa. Desde la oposición acusan al bloque de Ruiz-Tagle de usar el club para negocios personales. Abren la fecha. Unión La Calera recibe esta tarde a la U de Conce, la continuidad de la sexta fecha. Los del Campanil necesitan sumar de a 3 para salir de la parte baja de la tabla. En tanto, los cementeros quieren seguir en posiciones de avanzada. Se abrió la fecha. Otro castigo. Ahí te lo aclaro. Para ti. La U no podrá contar con sus hinchas para los juegos ante la Católica y Everton, Sí. luego de ser sancionados por los incidentes vividos en el Ester Roa. Sí. Ahora tendrá que ver el equipo que juega este fin de semana ante Antofagasta. Mueve las piezas. Sí. Ajá. Gustavo Quinteros hará cambios para jugar ante Curicó. Sí. Rebolledo entra a la banda derecha y Valencia por Sáez en la ofensiva. Los cruzados se enfrentan un mes decisivo a nivel local e internacional. Y nos quedan 5 minutos de programa después de los titulares. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos junto a Marcelo Marcelito y don Francisco José Guiluz. Sí. Me voy a la conferencia primero, Paulito, anuncio. Ajá. Oye, tengo para regalar este libro, Volveremos a ser grandes, la historia de la U en segunda división, de Felipe Betancourt y Daniel López. Van a estar con nosotros acá en el estudio contándonos detalles de este libro. La pregunta para este concurso es: ¿dónde debutó la U en segunda división? ¿Contra quién? Mira. El resultado, el que le ponga más cotelé va a entrar en la tómbola de Florete. Inolvidable, yo pensé que nos quedamos un año más después del debut. A propósito de la U, me voy al CDA. Si lo vamos a lograr y cuándo, habla Arias. no lo puedo prometer. Yo me proyecto a que ya el próximo partido el equipo tenga una idea acorde a lo que queremos. Y yo decir, lo están intentando. No lo están logrando, pero lo están intentando. Están yendo por donde queremos ir. Están tratando de hacer lo que queremos hacer. Están tratando de recuperar donde queremos recuperar. Están tratando de sacar la línea de fondo donde queremos sacarla. Eso me deja contento. Ahora sí, si no se hace nada de eso y ganamos como sea, lo único que me va a quedar es pasamos este lío, este partido, pero me voy a ir muy preocupado, porque entonces las 2 semanas que pasaron no nos alcanzó nada y vamos a necesitar entonces bastante más tiempo. Esa es la verdad. Dependeremos de si jugamos a lo que queremos y practicamos o no. ¿Algo más? Última pregunta, Gonzalo Quiroz Fox. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, señor? Usted ha señalado que la presión no la siente mayormente acá en el fútbol, en relación a las comparaciones que ha hecho con la vida cotidiana. Pero con todo lo que ha ocurrido, con lo que usted señalaba en un principio, inclusive también con cómo fue su llegada, con todo lo que ocurrió... En avión. ¿Perdón? En avión. Claro. Con los días anteriores, en fin. Hoy día, ¿cuánto a usted le pesa psicológicamente un buen resultado con la Universidad de Chile? Entendiendo todo lo que ha pasado, ¿cuánto lo liberaría? ¿Cuánto lo dejaría tranquilo? Porque en caso de perder quizás sería otra semana más compleja, otra semana más difícil, entendiendo todo lo que ha pasado dirigencialmente también. Todo va dentro de la licuadora. Aquí muy difícil dividir las partes de alguna manera. Es muy difícil dividir las partes porque tú haces muy bien tu trabajo y querés ponerlas. Pero esto es futbolístico. Siempre, a ver,
siempre, no solo acá en la U, siempre el fútbol desde que es fútbol, y más desde que empezó a crecer con las variables de mayores responsabilidades, mayor apuestas en dinero, porque es una apuesta siempre, gente que pone dinero, sponsors, intereses de los que están y de los que quisieran estar. Todas esas variables que no están en lo futbolístico se acallan y se apagan y pasan a ser más chiquititas cuando el equipo logra ganar y jugar bien, sin ninguna duda. Este equipo, como es muy grande, si no gana, todas esas variables que te dije alrededor, que pueden estar acalladas en un momento, pasan a tomar una importancia muy grande también. Está en nosotros, los jugadores, y nosotros, el cuerpo técnico, dar el mensaje desde adentro hacia quienes son los siguientes participantes de este juego, que es esa gente que paga la entrada con mucho esfuerzo, para que lo otro se vuelva a tranquilizar y a callar. No hablé de fútbol, tuve especialmente respeto contigo, porque hiciste la pregunta con mucho respeto también, de contestar esto, pero como dije anteriormente, capaz que me equivoco mucho y trataré de ahora en más, y te agradeceré que me preguntes específicamente de lo que es fútbol. Contesté esta con la mayor tranquilidad o el mayor esfuerzo porque se entienda lo que quiero decir. Es fútbol, es un juego, es un gran equipo que no está ganando. Y lo tenemos que lograr hacer, primero jugar de una manera, segundo creer que esa manera es la que puede resultar mejor, y tercero ganar. Nunca es al revés, nunca es tenemos que hacerlo ganar y después, bueno, vamos a ver cómo, porque lo expliqué en la anterior pregunta. Primero es jugar, esforzarte, tratar de ir tras una idea, convencerte y en lo posible ganar. Y eso es lo que vamos a intentar con este equipo, del cual vuelvo a decir, estoy feliz. Como lo dije el primer día en la conferencia de prensa, estoy feliz. Con esto también estoy contestándote lo que me preguntaste. Algo me preocupa, algo me achica, algo algo, cualquiera de esas cosas que puedas tener en tu mente, nada. Todo ha pasado a ser en mi vida motivo de agradecimiento, incluso las peores cosas. Todo lo enfrento mirando a los ojos y tratando de no esconderme. Y este caso, esto que se ha dado acá, es una prueba más para mí en mi vida de que me equivoco seguido, de que soy humano, pero que voy tras lo que creo que es un sueño. Mi sueño siempre desde muy chiquito fue primero jugar al fútbol, lo conseguí. Bien, muy bien, lo conseguí. Después, porque me equivoqué seguramente mucho, me aparté de ese sueño y tuve que trabajar y trabajar y trabajar, como haces vos, como hace todo, o sea, no es que... Pero otra vez la vida me dio la chance. Y estoy en eso, en el agradecimiento a que cada chance, cada equivocación, cada paso que doy es para adelante. Nada que venga de atrás me va a opacar. Nada que yo haya hecho equivocado o no, o haya dicho, o haya pasado en las semanas pasadas o los años pasados, me va a trancar como soy o va a evitar que yo dirija con las ganas que vine a dirigir este equipo. Bien, parte final de la conferencia de prensa de Alfredo Arias, el técnico de la U, que habla a esta hora en el CDA. Más adelante, el Flaco Fernández nos va a ofrecer más de lo que comentó el técnico de la U, que tiene un importante juego este día domingo ante Antofagasta. Aguardamos por el invitado de este libro que hoy día te regalamos acá en la 92.9, y junto a Francisco y a Marcelo Muñoz vamos a desarrollar en estas 3 horas de programa las distintas temáticas. Por ejemplo,
Ayer fue Bueno, para el libro, la man. despedida. Bueno, ¿y qué quieres? Si Pero soy el dale la conductor. bajada a la conferencia y qué si escuchamos lo Se acabáis último? de leer los titulares, weón. Pero sí, ¿qué dijo? No Por dijo nada. favor. Que ahí, que Nota no, que le que gusta. somos un equipo grande. Marcelo, Además ayúdame. te quería bandejear, weón, porque Marcelo, ayer se ayúdame. despidió Manu Ginóbili, vos que te gusta el básquet, porque fuiste basquetbolista, que Bonito, Valdivia. no, lindo homenaje, ¿Viste? dice, ¿Viste? Me lo cagué. Tira. Grato ambiente laboral. homenaje, ¿no? Radio Muy La lindo. Clave. Bonito ¿no? homenaje. Y merecido además, ¿eh? De los mejores basquetbolistas extranjeros en la historia de la NBA, de los mejores basquetbolistas en la historia del básquetbol mundial. Le ganó una medalla de oro a un Dream Team en Atenas. Digamos que a nivel mundial, el logro de Ginóbili con Argentina opacó harto lo que hicieron Mazú con González en la medalla de oro en el tenis, porque claro, la resonancia era distinta por la calidad de los rivales a los que Exacto. vencían. O sea, ese es el nivel, en el fondo, de Ginóbili que se retiró ayer. Bien, anunciaba que va a estar con nosotros acá nuestro amigo Daniel López, autor de este libro que se llama Volver a ser grandes, la historia de la U en segunda división. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Oiga, bueno, primero que todo, ¿dónde surge esta idea de recordar un episodio tan triste, tan doloroso para la U, que es la segunda división, ese periodo tan tormentoso en una época también muy triste de la U? Sí, claro, bueno, esto surge, estamos con un compañero de la despedida del Pepe Roja. ¿Ya? Esto surgió como una tesis universitaria. Estábamos en el entretiempo conversando y escuchamos a los de abajo cantar la canción Volveremos a ser grandes. Sí, ¿Ya? grandes como fue el ballet. Sí. Y ese tiempo en la B creció más el aguante, esa fue la canción. Y dijimos que qué curioso que tantos años después se haya heredado con orgullo este sentido de pertenencia que se construyó en esa campaña del 89. Y en esta generación, marcada por el exitismo absoluto a la que nosotros pertenecemos, que lo recordara fue un motivo de curiosidad que nos impulsó a seguir esta historia. Y ahí comenzó todo. ¿Y este libro cómo es, Daniel? Cuéntanos un poco. Parte desde el 88, cuando se consigue este lamentable descenso. ¿Cómo es un poco el texto? Bueno, el libro son una serie de anécdotas, son crónicas, son 18, 19 crónicas, son historias de esa U, ¿Ya? que comienzan desde los últimos partidos del 88, con las polémicas que marcaron los últimos partidos de la U del 88. 3-0 Colo-Colo, por El ejemplo. 3-0 a Colo-Colo, una fecha antes del descenso. La reglinza la Pellegrini. Sí. Supuestamente la reglinza de la Pellegrini. Aquí los protagonistas se defendieron en ese punto. Pero sí, el arreglín que se intentó hacer con el partido con Cobresal, los jugadores de la U pidiéndole al delantero de Cobresal que tirara los penales para afuera, porque Cobresal también iba a perder si la U no estaba en primera división. En fin, se dieron una serie de historias muy curiosas. Y luego ya nos metemos de lleno a lo que fue la campaña del 89, a la renuncia de Pellegrini, a la llegada de Lucho Ibarra y todas las historias que se dieron en esos potreros y en ese amateurismo que vivió la U. Es un viaje en el tiempo, la verdad, a otro fútbol, Sí, pues. a otro Chile, a otra U, totalmente distinta a lo que cualquier hincha de la U que nació como nosotros del 92, 93 para adelante se puede imaginar. Una historia bien parecida a la del campeonato que pierde la U el 80, que lo pierde con un penal mal cobrado por Enrique Marín en Coronel. Coronel. Pelota, sí. Y los jugadores de la U lleva 11 años sin ser campeón, se acercan al que va a patear el penal y le dicen: oye, Juan Boris de la U, tenéis que errarlo. Y casi lo convence. Y al final lo hizo, la U perdió el campeonato, salió campeón en Cobreloa. Oye, yo soy hincha de la U. Desde el nacimiento me tocó vivir justamente la época del descenso, seguirla por radio mucho. Yo soy valdiviano. Zona Sur, ¿te tocó entonces? ¿Ah? ¿Te tocó la Zona Sur? Me tocó la zona sur, pero Valdivia justamente ese año estaba en primera. Sí. O sea, de hecho, yo me fui a la barra de la U cuando fue a jugar a Valdivia el año que descendió. Estábamos peleando el descenso, mis dos equipos peleaban el descenso. La mala cueva. Y tuve que ir a. Me tuve que ir a la barra de la U porque Valdivia nació harto después que la U. Sí, claro. Entonces, en lo futbolístico, uno no cambia de equipo, jamás. Exactamente. La U llegó ahí producto de una serie de saqueos institucionales de la que fue víctima, no solamente de dirigentes propios, sino del gobierno, digamos. Le robaron el Parque Arauco, los milicos, le robaron el Club Deportivo. Se entra en esa materia también en el libro, ¿no? Sí, si bien el libro está centrado en las crónicas, en la historia más humana de lo que significó la interna de ese camarín, ¿Ya?
Hay también, evidentemente, un libro sin contexto no es posible, y sobre todo en un contexto tan especial. Sin duda que hay una serie de antecedentes que ayudan a entender lo que ocurrió con la U para que llegara a este momento de la crisis del 89. Existe una cantidad de años increíble, sobre todo en tiempos de dictadura, en donde no existe ningún respaldo de las platas que se movieron en la U. O sea, de hecho ponen al Contralor General de la República que se hace cargo del equipo. De hecho, estos contratos sin respaldo se firmaban en la Contraloría General de la República. Ambrosio Rodríguez. Qué miedo. Y robando Molina después. Sí. Robando Molina, nunca mejor dicho. Y bueno, y junto con eso, también aquí cabe una crítica deportiva. De hecho, son los mismos jugadores que al recordar esto, ellos tratan de no excusarse en este tema, a pesar de que asumen todas las falencias que tenían desde el punto de vista práctico para poder entrenar, los sueldos impagos, cómo les remataban los inmuebles a la U mientras ellos jugaban, lo escuchaban en el Estadio Nacional. Pero más allá de eso, la autocrítica deportiva nunca les faltó. Ellos dicen, nosotros este campeonato lo perdimos en cancha. Y yo creo que ahí un factor determinante fue un viaje que hace Manuel Pellegrini a perfeccionarse a 5 partidos, ¿no? a Inglaterra. Son 4 partidos en donde la U solo empata uno y pierde los otros 3, y después la U termina descendiendo por diferencia de gol. Entonces a Pellegrini hay razones de sobra para poder realmente achacarle ese descenso de la U. Y a pesar que los jugadores lo respetan y lo recuerdan con mucho cariño, siempre destacaron que a pesar de la corta edad que tenía Manuel en ese momento, de hecho había sido compañero de varios de esos muchachos, siempre se lo bancaron mucho. Decía que los entrenamientos eran muy especiales, que él fue muy innovador para la época, pero se pegó ese viaje y después las matemáticas hablan por sí solas. ¿Con quién pudiste hablar en este libro, Daniel? Pudimos hablar con 12 jugadores de ese plantel. Estuvimos en la casa de René Orozco, lamentablemente. Bueno, sí, fue muy buena esa entrevista, pero da como para el libro que viene, porque... A mí me ha cortado el teléfono 4 veces en entrevista también. Sí. Pero ¿alguna historia, alguna cosita para contar? Lo que pasa es que mató a todos, por eso no pudimos incluirlo, porque él viene justo después de este periodo. Sí, pues. Entonces, bueno, pero era de los dirigentes de esa época estaba Mario Mosquera, que falleció, Mario Mosquera, que fue presidente de la NFP también. Fue presidente de la NFP, era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un hombre muy respetado por todo ese plantel, que de hecho parte lo alcanzamos a comentar en el libro, pero él vende un departamento de su propiedad para poder mantener ese año los sueldos de la U al día, porque para él era muy importante que los jugadores, a pesar de estar en segunda división, no dejaran de sentir nunca que estaban en un club grande, para que no se empantanaran y no se quedaran en segunda división, porque tiene esta cosa pantanosa de la segunda que no perdona mucho. Cobreloa, Wander. Sí. Hay muchos ejemplos. ¿Con Waldo Green lograste hablar? No pudimos. Era el presidente del descenso, digamos. Anterior, sí. No, yo creo que no quiso. Pasaron cosas bien raras antes de ese descenso. Yo me acuerdo que el año anterior la U llegó a la liguilla, que no llegaba a una liguilla hacía no sé cuánto tiempo. Sí. Por lo menos 5 o 6 años que la U no llegaba a una liguilla de Copa Libertadores. Del 80 me dice Paulito. Desde el 80, mira. El año 80. No disputaba, no, el 81 también llegó. Salió tercero en el campeonato. Llegas a liguilla con un equipo bastante decentito y Alberto Quintano entrenador. Y algo pasa en ese verano que cambian a Quintano por Pellegrini. Sí. Nunca escuché una explicación coherente de Waldo Green respecto del porqué. Sí, bueno, a nosotros no quisieron hablar con nosotros. Tratamos de acercarnos a través de distintos lugares y nunca pudimos dar con su versión. Lo que sí tuvimos que complementar después con el trabajo de archivo, la información que buscamos para entender un poco cuál había sido su rol. De los jugadores, los más importantes, Severino Vasconcelos, clave para la construcción del camarín, del grupo humano. Siempre todos los jugadores, ayer fue el lanzamiento, estuvo ahí, y lo que más comentaban, la importancia de Vasco. Colocolino del alma, digamos. Sí, pero el hincha de la U le agradece mucho. De hecho, ayer había gente de los de abajo que se le acercaron y le daban las gracias por haber ido a la U en ese momento tan difícil. Hace un gol re importante contra Magallanes. De cabeza, la boca al arco. Sí, y además lo hace en un día de jornada doble, donde jugaba Colo-Colo. Mira, U de preliminar, Colo-Colo de fondo. Exactamente. De acuerdo, sí. Y bueno, ahí lo cuentan. Habrá que ver, nosotros lo escribimos desde esta parte de la historia, desde esta parte con esta camiseta, digamos. Pero dicen que después del partido la U se retiró el 80% del Estadio Nacional y que en ese día se dieron cuenta todos de lo que seguía representando la U, más allá de las penurias que ellos vivían día a día. Estuvo Cepillín Holguín, también muy importante, Carepato Rivas, Roberto Reinero, que fue el capitán con 23, 24 años. ¿Y el otro capitán? El otro capitán fue Rivas y Reinero. Esos eran los dos. ¿Pato Reyes? Bueno, Pato Reyes es la gran polémica de esta historia. Sí. Tratamos de acercarnos a él.
En varias ocasiones. Pato Reyes, para que los más cabros entiendan, era el capitán del descenso, digamos. Cuando la U desciende era el capitán. Y al año siguiente se va a La Serena. Sí, y había sido capitán durante muchos años. O sea, era una figura muy, muy importante en ese plantel. El único seleccionado chileno que tenía la U por años, además. Sí, bueno. El Pato, nosotros tratamos de conversar con él, al principio dijo que era un tema cerrado, se vio siempre que era una persona muy afectada por el tema, que le dolía mucho, porque cuando nosotros le ofrecemos la entrevista, hacía un par de semanas se había jugado un partido preliminar en la U de los históricos, en el Estadio Nacional, y hinchas jóvenes de nuestra generación le gritaban traidor, y él decía, ¿cómo se ha transmitido este mensaje de que yo abandoné y no sé qué? Y no sé si quiero, después de tantos años en los que me ha costado asumir esta situación, quiero conversar de nuevo. Lo convencimos en un momento de que hablara, de que esta era una buena oportunidad. Y cuando nos íbamos a juntar el mismo día me llamó, me dijo que lo había hablado con la familia, que pasaban tantas cosas con la interna de esa historia y había tanta gente involucrada que prefería asumir que la historia de él lo había dejado como un traidor y que no quería aclararlo a esta altura del año. Qué espanto. ¿Qué pasajes dentro de la historia en la segunda división les llamaron la atención a ustedes? Digo, no sé, algún partido épico que se gana, alguna derrota, el contexto del público, un partido con lluvia, no sé. Sí, bueno, lluvia tuvieron todos los partidos, porque zona sur, el campeonato empieza en julio y además, Potrero eran estadios que estaban en provincia, en lugares donde el hincha del auto todavía no había llegado. Sí. Pero yo te diría que un partido clave es con Colchagua. La U parte muy mal esa campaña. Le pierde con Curicó en el debut y después empata un par de partidos y pierde con Colchagua 3-0 en Santa Laura. Y ese partido marca un quiebre. Y todos pensamos, esto va a durar un rato, digamos. No va a ser un año nomás. Exactamente. Y bueno, y esos 4 partidos donde la U no gana coinciden con el relato de los jugadores de que no lograban entender que en segunda tenían que jugar con los dientes apretados, que no iban a ganar con la camiseta, poniendo la camiseta en la cancha, y eso les costó 4 partidos. Y en ese partido, el Santa Laura se los putearon, pero hasta que se cansaron, los esperaron después del camarín. Ahí se va Pellegrini, ¿no? No, Pellegrini se había ido antes en la Copa de Iger de ese año. Ya estaba Lucho Ibarra. Lucho Ibarra comienza con esta campaña. Él empieza la segunda edición. Él empieza la segunda edición. Bueno, y en ese partido se encierran y Roberto Reinero le pide a Lucho Ibarra que no esté en el camarín. Y ahí se recontraputean todos los jugadores, coincide con la llegada de Vasco, que llega con una política muy sencilla, pero que termina siendo muy profunda. Ganemos o perdamos, asado siempre, los lunes. Y ahí se empieza a compactar este plantel y la U no deja de ganar hasta volver a primera división. Yo diría que ese marca un quiebre muy importante. Y hay un par de partidos más que marcan anécdotas importantes. Un partido contra Lota. Último minuto, una cantidad de minutos de edición dudoso en ese momento. Horacio Rivas, cabezazo, gol, empate en Coronel. Y la gente que estaba en el estadio de los Mineros agarraron a piedrazos al equipo, 1 hora estuvieron adentro, le rompieron la cabeza a Fournier, a Holguín, y los carabineros los agarran y los sacan del estadio. Y en el mismo furgón de carabineros donde sacan a la U, estaban los hinchas que habían agredido a los jugadores, así que ayer contaba que varios jugadores habían cobrado dentro de la Cuca. De la Cuca. La U tenía un equipo tenía un equipo de primera en segunda. Los nombres que estáis dando, salvo uno, Fajre. Venía de Temuco y que fue figura. Sí, pues, Marco Fajre. Sí, y Héctor Díaz, que era el único, era central. El Negro Díaz, que venía de Audax. Y era el único que tenía experiencia en segunda división, el único. Exactamente, el Negro Díaz que la U en su minuto, en una genialidad, cambia a Sandrino Castec con el chico Hoffens al Audax. Y el Audax manda a Carlos Ramos y al Negro Díaz. 2 figuras de la U contra 2 figuras de Audax. De hecho, Orlando Pondaca, el año que la U desciende, él es campeón con Cobreloa. Ese mismo año, aquí llegó el fanático de Cobreloa. Exacto. Y él nos cuenta en la conversación que tuvimos que mientras está dando la vuelta olímpica, él le avisan que la U había bajado. Uf. Y en esa misma vuelta olímpica llama por teléfono no me acuerdo si era algún compañero de la U, a Reinero, y le dice, yo vuelvo el próximo año. O sea, era campeón con Cobreloa, está en una situación absolutamente distinta a la que vivían sus ex compañeros en la U, y él se compromete en esa misma vuelta olímpica a venir a la U y ayudar a subir. Se suma a la conversación nuestro productor general, don Pablo Flores, que es de historia, le hablé de Curicó. Lo que él habla es muy cierto porque Pancho cuenta lo suyo, fanático de Valdivia en primera división, y yo tuve la posibilidad en aquel momento. Yo trabajaba en Radio Deportes Condel, en Curicó. Tenía 18 años, yo relataba hace 4 años ya. Y seguimos gran parte de la campaña del Curi por 5 años. Pero que la U debutara. Colo-Colo, mira, había ido con suerte 1 o 2 veces a partidos amistosos, pero nunca con equipos estelares. Cobreloa no había ido nunca, salvo en segunda división. Católica 1 o 2 veces. Pero que la U debutara en Curicó
el máximo público que había habido en el Estadio Laranja eran algo de 7.000 personas el año 80 para un clásico con Ranger. Y esa vez con la U, tú tenías el público aquí, son como 9.000 personas, pero habían 12.000. Y yo me acuerdo porque yo llego a relatar, el partido empieza como a las 3:30. Llovió todo el sábado. Y el día domingo dejó de llover a eso de las 12 del día. El partido se jugaba a las 3, me parece. Y ahí se crea la famosa frase de que Curicó tiene la galería más grande del mundo. Por el cerro. Estadio Conde, el Cerro Conde. Nosotros le decíamos al estadio, porque era la galería. La gente de la U trajo el famoso lienzo antiguo que decía Mis dos amores, que siempre se lo agradezco a la U porque para la final de la Copa Libertadores con Peñarol le colocaron los tres amores y colocaron el símbolo de Cobreloa entre medio, que eso se agradece. Qué bonito. Y yo relaté ese partido. Mira. Yo creo que habían 12.000 personas en el estadio. Y después me tocó relatar cuando la U sube. O sea, por el cerro. En la última... No, y yo me acuerdo de la caravana que había de Santiago a Curicó, era gigante. Gigantesca. Y ver a jugadores que yo, por ejemplo, al Negro Díaz, yo lo había relatado en Calera. Claro, Calera. Con el equipo de Marco Antonio Figueroa, Juan Carlos Vera. En ese equipo jugaba el Negro Díaz. Entonces, ver al Negro Vasco, que para mí el Negro Vasco yo lo odiaba porque siempre hacía goles importantes por Colo-Colo contra Cobreloa. Claro. Verlo jugar, ver al chico Hoffen después. No, o sea, estamos hablando de... Y lo que decís tú, Orlando Mondaca. Mondaca era Alarcón, Mondaca y Troviani. Ese era el mediocampo del Cobreloa campeón. Y después Mondaca podía haber jugado perfectamente la Copa Libertadores por Cobreloa, era titular. Y pedir jugar por la Universidad de Chile, no, ¿quién hace eso hoy en día? Le pagaban los 67 nada más. Eso es. De hecho, a propósito de los pagos, otra situación inconcebible en estos tiempos modernos del fútbol. Se hacían vacas en el camarín con listas de prioridades. Y entonces teníamos a los juveniles, en ese caso Murri, uno de ellos, que necesitaban la plata que les pagaran primero para poder básicamente comer, acercarse al entrenamiento, cosas básicas. Entonces los referentes tenían una lista y cada vez que llegaba la plata le llegaba primero al cabro que tenía que poner plata para llegar a los entrenamientos, para poder vestirse, para poder comer bien, y después eso iba chorreando a los referentes. O sea, Murri debutó el año del descenso en un partido con Palestino Santa Laura, ¿no? Sí. Luchó, creo que lo gana 1-0 la U. Sí, y hay una historia muy buena ahí también de Reinero como capitán. Él se acuerda antes, cuando Pellegrini era capitán, que un día se estaba duchando, tenía champú en los ojos y siente que lo agarran y lo sacan, no le dicen nada. Y a Pellegrini se iba a duchar y cuenta que se quedó ahí con el champú, la vez y cagado frío. Era así la cosa antes. Sí, y después él va entrando cuando incluyen a Murri en el primer equipo. Va entrando al camarín y ve a Murri duchándose, y él se iba a duchar y se acordó de lo que había pasado con Pellegrini, pero entendió de forma tan sensible lo que pasaba en esa campaña en particular que esperó que se duchara, salió y después le contó a Reinero a Murri en ese momento, Murri un cabro chico, lo que le había pasado con Pellegrini, para que sintieran a los referentes de esa campaña más cerca, para que confiaran en ellos, porque sabían que se vivía una situación institucional muy, muy sensible. Otro fútbol. Sí. ¿Estáis preparando la versión para el próximo año, no? No, me la han tirado esa varias veces, pero yo creo que hoy día no da, con la plata que se mueve y todo. Más allá de la caga institucional que hay, los jugadores hoy día marcan diferencia. Con la plata que se mueve, River Plate descendió hace un par de años. Sí, no, sí es verdad, pero aunque lo bajaron. Me cuesta pensar que con los jugadores que tiene la U no... Los que descendieron en la U, y pensar lo mismo. El 80% eran más que los de hoy día. Sí. Más jugadores. Y el 100% quería más la camiseta que los de hoy día. No, bueno, eso no. El 100%. Sí. No, yo lo de la U, compadre, lo veo. Hoy en día está ese tema, más que dejarlo en los jugadores de la U que aman la camiseta, hoy en día el futbolista, mira lo que voy a decir, el futbolista es poco futbolizado. Y no está ni ahí. Sí, pues. No está ni ahí. Hay muchos que les da lo mismo jugar en Colo-Colo, en la U Católica, donde sea, hay lucas, hay plata, hay movimiento, hay Copa Libertadores, eso llama la atención. Y si desciende el representante te lo mueve para otro equipo al tiro. ¿Pero tú crees que llegan a ver los goles? ¿Tú crees que llegan a ver el partido? El futbolista y también súmale... No todos, insisto, no todos, pero hay muchos. Los goles no los ve nadie en todo caso. Debate final, pero bueno. Este nuevo hincha del fútbol, este hincha moderno, como tú mismo lo calificaste en un momento, que no sabe la historia de sus clubes, no sabe que hay un pasado también muy triste que no solamente tiene que ver con los éxitos. Editorial Planeta, ¿no? Editorial Planeta, bueno, confío en nosotros, tratamos de llegar con un borrador lo más terminado posible, porque como auténticos anónimos que éramos, sabíamos que teníamos que mostrar algo bueno para que nos pescaran, así que llegamos, nos conseguimos las fotos, pagamos cosas antes, nosotros ahí nos arreglamos, y cuando llegamos nos tocó un editor de la U, al que llegamos gracias a Cristian Arco, que fue nuestro profesor de tesis en la universidad.
Y gracias a eso, esto fue en octubre del año pasado, en diciembre nos dijeron que querían juntarse a firmar contrato. Había otro libro de la U antes, les pareció llamativo esto, sacaron ese libro y en marzo llevamos 2 semanas publicados y el domingo entramos en los 10 más vendidos de las últimas 2 semanas. Eso, ¿cuánto y dónde se puede comprar? Están todas las librerías de Chile. Eso es lo bueno que tiene aliarse con estos planetarios. Monstruos. Sí. Está ¿Precio? en Queleo, Antártica, Contrapunto, Feria Chilena del Libro. Precio está a 12.900. Bien. Súper accesible. Muy bien. Está súper accesible. Así que ahí pueden estar colaborando con Lo he hecho la una ojeada pequeña antes de pelármelo. porción. No, pero si este va a sorteo hoy día. Este va a sorteo hoy día, así que no, es para la gente. ¿Qué imagen va a dejar nuestro editor aquí ante Daniel? No. Bueno, y ayer tuvimos un lanzamiento, estuvo parte de este plantel que está en Santiago, estuvo Leonel Sánchez, muy emocionado, como siempre. Así que fue ayudante técnico de Lucho Ibarra. Fue ayudante técnico de esa campaña, y ayer fue muy, muy emotivo, la verdad. Estuvo Daniel Matamala y Cristian Arco ayudando. No llora nunca, además, don Leo. No, claro, pero era terrible. O sea, para mí, me tocó hablar justo cuando don Leo se puso más emotivo. Le tiró la pera. Y yo trataba de dimensionar lo que era estar hablando de esta historia con Leonel Sánchez emocionado frente a mí. La verdad que fue una experiencia muy, muy bonita, así que muchas gracias a todos los que lo hicieron posible. Daniel, felicitaciones para ti, para tu amigo, tu compañero con quien hiciste este Felipe libro. Betancourt. Felipe Betancourt, Betancourt, está escuchando hoy día. que les vaya muy bien y que bueno que no se olvide parte una historia, ¿cierto? Que está ahí y que pocos conocen, digo, el nuevo hincha, lo que significó la dictadura, el robo a la sede, la piscina, Ese es el tema, no es solo futbolístico, está el tema político que vivía nuestro país en ese año. La zona del Parque Arauco, compadre, el Parque Araucano, había una sede que estaba ahí en Santa Lucía, hay una piscina. Es parte del relato, esto está contextualizado porque es año de plebiscito, entonces nosotros hacemos varios paralelos de lo que estaba pasando en Chile y lo que pasaba con la U, sobre todo por cómo venían compaginados los diarios de esa época. Venían grandes anuncios de Hernán Vigi y todos los muchachos de esa época, y en unos pequeños recuadros se podía uno informar de lo que estaba pasando con la U en segunda división. Y eso también está consignado. Así que tremendo. Eso era importante. Sí, es súper bueno para el hincha de la U, porque este es el equipo que permite que la U llegara a donde llegó finalmente. Y ahí está el sentido de pertenencia, ahí está la mística que cantamos los más jóvenes sin entender de dónde viene. Así que en la adversidad se escriben estas historias. Y felicitaciones, Daniel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy lindo trabajo. Bueno, cerramos esta primera media hora que tiene que ver con este libro, documento histórico de un pasado muy oscuro y triste para los hinchas de la U. #Cónclave F6, el numeral para que te comuniques con nosotros, y ya nos metemos de lleno en la continuidad de esta fecha que arrancó a mitad de semana con la victoria de Audax sobre, si usted lee bien los títulos, va a ver aquí que yo decía. Dice, no, pero yo leí claramente, abren la fecha. Son gritones. La continuidad. Heavy. Pero bueno. ¿Sí o no, Chino? Es así. Abren la fecha. Bájale el Le micrófono. gusta gritar a él nomás cuando relata. Nadie le dice. Nadie le dice porque le hacen cariño. Pero bueno. Quiero decirte lo siguiente, mi querido Nicolás Gregorio. Autoplanet es la tienda de repuestos y accesorios más grande del país, que tiene todo lo que necesitas para tu auto. Producto de limpieza, frenos, amortiguadores, embragues. Todo lo que necesites. Recuerda, cuando pienso en repuestos, piensa en Autoplanet. Y ven al mejor restaurante de sabores peruanos en Macul, Avenida Escuela Agrícola 1814, y disfruta en familia junto a amigos y amigas de nuestra amplia propuesta gastronómica. Lomo saltado, ceviche, sándwich, el mejor pisco sour de Santiago lo encuentras en La Galucha Restaurant, Avenida Escuela Agrícola 1814, a pasos de Vicuña Maquena. ¿Dónde están los mejores precios, don Francisco? En La Galucha Restaurant. Lo sabe Francisco y Luz. La reunión de expertos está decodificada.